Muy buenos días. Bienvenidos al webinar del día de hoy, que es estrés laboral. El día de hoy está aquí con nosotros el doctor Emilio Sosa. Él tiene 7 años de experiencia en salud ocupacional. Bienvenido, Emi. Vamos a dar inicio a la presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos una vez más. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes platicando de un tema de esta pues nueva enfermedad, esta nueva pandemia que vaya que nos hizo padecer y nos sigue padeciendo a quienes tenemos, principalmente a quienes tenemos o quienes somos población económicamente activa. El estrés por sí pues es la nueva enfermedad y antes de pasar a una serie de definiciones pues es eso. El estrés es una condicionante para muchas enfermedades, es una condicionante que precisamente puede complicar o puede incluso desencadenar otras enfermedades más somáticas, más sintomatológicas, llámese una hipertensión, llámese diabetes o algún otro tipo de enfermedades. Pues bien, vamos a ver el estrés. Vamos a entender primero el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Por qué es importante el estrés? Vamos a concientizarnos precisamente que el estrés no se trata solamente de una situación de salud mental. Hay muchos factores externos, como puede ser condiciones físicas, factores también familiares, factores sociales, factores de personalidad, que pueden condicionar que una persona sea más susceptible a presentar síntomas por estrés. Sí, vamos a hablar del estrés laboral, pero también vamos a ser conscientes que el estrés laboral no se llega a presentar de la misma manera para todos los individuos, ya que precisamente esa perspectiva que tenemos del estrés, muchas veces no englobamos todo lo que pues se habla respecto al estrés. Vamos a hablar de una manera más integral, vamos a hablar de algunas técnicas que podemos hacer para contrarrestar el estrés. Y al igual que en mis charlas anteriores, quien guste, pues igual me puede por ir mandando sus dudas, con gusto las vamos respondiendo, vamos debatiendo un poquito al respecto. ¿Vale? Muy bien. Pues les decía, el estrés, la enfermedad que también nos está atacando como tal cual una pandemia. Creo que todos en nuestros centros laborales, en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, pues siempre el estrés va a estar prácticamente sobre la mesa. Prácticamente el estrés siempre va a estar en boca de todos, hablando precisamente de las situaciones que nos estresan. Vamos a hablar un poquito primero de estadística, el por qué es importante el estrés. El estrés puede ser considerado un factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares, cardiopatías y algunos tipos de cáncer. Para quien me ha acompañado en pláticas anteriores, he hablado de esta tabla que para mí es súper importante hablar de estadística. ¿Por qué es importante hablar de la incidencia de enfermedades que más se presentan en nuestro país? Recordamos este cuadro donde comentábamos las 10 principales causas de muerte en el año pasado, donde dijimos precisamente que el COVID debatió ahí en el top 3 de las principales enfermedades. Es muy importante recalcar que una situación de estrés puede condicionar el hecho de desarrollar varias de las enfermedades que aquí se enlistan. Por supuesto, puede por ahí complicar las cuestiones de enfermedades cardíacas. Por supuesto que también está relacionado con cuestión de diabetes y por supuesto que el estrés prácticamente es una situación acompañante de esta enfermedad llamada COVID-19. Entonces, ya hemos hablado precisamente en otras situaciones, o se ha mencionado, hemos escuchado en medios, que precisamente el retirar estos factores que pueden condicionar el empeoramiento de estas enfermedades, llámese enfermedades del corazón, llámese diabetes mellitus o llámese COVID-19, pues evidentemente esto traerá beneficio para pues la recuperación de estas enfermedades o el control en dado caso. Puede también tener algún otro tipo de relación. También puede estar relacionado con las enfermedades cerebrovasculares. Por ahí vamos a ver ahorita un poquito de fisiología, donde precisamente el estar sometido a ciertas sustancias puede condicionar precisamente el estar mayormente en riesgo con ciertos padecimientos. Muy bien.
Las estadísticas del IMSS, esto es sacado tal cual del IMSS, menciona que el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Esto es alarmante por dos puntos. Primero, porque China y Estados Unidos son las principales potencias económicas a nivel mundial. No estamos a la par hablando de economía, pero sí lo superamos en situación de estrés. Imagínense 75%. Esto quiere decir que de un grupo de 20 personas, 15 personas van a estar bajo el estrés. ¿Y de qué depende que sean 15 y no 10 o no 5 o no 20? Vamos a ver ahorita precisamente los factores que pueden condicionar que cada una de las personas esté o no esté sometida a estrés. Si bien es bien sabido que precisamente el estrés en últimas décadas, en últimos años, ha tenido mayor importancia porque recordemos que de acuerdo a la última definición de la OMS dice que un estado de salud ya no solamente es físico, sino también mental y social. Por eso es que yo reitero que el estrés, hablar de estrés, es una cuestión de salud, una cuestión que va a implicar situaciones fisiológicas e incluso situaciones patológicas, cuestiones de enfermedad, ¿vale? Voy a hablar de términos, como les comento, de fisiología, un poquito por ahí de bioquímica. Si alguno tal vez no me doy a entender, ya saben, con gusto me pueden interrumpir y continuamos con la charla. Muy bien, vamos a hablar primero cuál es la definición de estrés. El estrés por sí es una respuesta fisiológica. Si habláramos en términos muy generales, realmente el estrés es una cuestión normal, digámoslo así, digámoslo coloquialmente, es una situación normal. Todas las personas vivimos bajo estrés constante y muchas veces de manera subconsciente. Por ejemplo, si yo voy caminando sobre la calle y de repente veo que se me acerca un perro, evidentemente yo voy a mantenerme en una situación de alerta. Si yo voy manejando por la calle, evidentemente también tengo que ir alerta de ciertas situaciones como no atropellar a una persona, no pasarme un alto, estar atento a las señales de tránsito. Si yo salgo a hacer un recorrido en mi planta en el cual sé que hay riesgos, evidentemente lo que yo tengo que hacer es portar mi equipo de protección personal, pero también seguir ciertas reglas mientras hago ese recorrido y evidentemente pues estar alerta de los posibles riesgos a los cuales yo pueda exponerme. Muchas de esas situaciones las hacemos de manera tan cotidiana que pasan a ser desapercibidas. Esa respuesta de alerta es una situación normal. El hecho de que el perro se acerque y me ladre y yo corra es precisamente el estar preparado para esa respuesta. El hecho de que yo maneje y alguien se me atraviese y frene de momento es precisamente esa situación en la cual yo tengo que estar alerta. El hecho de que yo vaya caminando por la planta y de momento se caiga un líquido y yo me detenga de golpe, esa es la situación con la cual el estrés me hace anteponerme a estos tres ejemplos. Pues bien, el estrés es la respuesta fisiológica, pero también psicológica y de comportamiento del trabajador para intentar adaptarse a los estímulos que lo rodean. Ya ejemplificamos precisamente de qué manera el estrés nos ayuda a mantenernos alerta ante este tipo de situaciones. En una relación hombre-trabajo-máquina siempre tiene que existir un equilibrio entre la demanda y la respuesta. Vamos a tomar textual este ejemplo. Una persona la cual está en una máquina en el cual le va sacando piezas y evidentemente la máquina no va a ir a 3,000 piezas por segundo. Evidentemente va a salir el número de piezas conforme el trabajador o el operador vaya sacando o trabajando ese número de piezas. El estrés laboral aparece cuando este equilibrio falla y la persona no tiene la capacidad de superarla. Es decir, al final de cuentas, en este ejemplo, el estímulo es que la persona vaya manipulando las piezas, pero evidentemente, si las piezas o el número de piezas superan al trabajador, este mecanismo de relación trabajo-máquina va a fallar y uno de los dos va a verse perjudicado, ya sea la máquina porque no se está dando la demanda en relación al trabajador o el trabajador porque se está viendo rebasado en relación a lo que tiene que trabajar en la máquina. Sí,
hay personas, de acuerdo al perfil, de acuerdo a al perfil profesional, que son más susceptibles. ¿Y quiénes creen que son? Las profesiones más predispuestas a estrés laboral son médicos, enfermeras, bomberos, pilotos, ejecutivos y atención a cliente. Me atrevo a decir que el 100% de los que estamos escuchando esta charla cumplimos con alguno de estos perfiles, ya sea tenemos un puesto administrativo, damos atención a clientes, somos médicos, enfermeras o personal de salud. Entonces, pues todos cumplimos con este requisito. Ya por ende, quiero pensar que más del 75% de los que estamos tomando esa plática, pues estamos bajo esta condición. Lo que comentaba, el estrés es necesario para estar alerta y ejercer nuestra profesión. Vamos a hablarlo desde un punto de vista genético. El estrés es un tema que va más allá de la respuesta fisiológica y psicológica. El estrés es un tema incluso de herencia, incluso de nuestros antepasados, desde tiempos en el cual la humanidad vivía de manera nómada. Este tipo de estímulo se fue desarrollando conforme la evolución. Evidentemente, cuando se empezaron a hacer las primeras agrupaciones en relación a los hombres, a la sociedad, tenían que estar alerta frente a los distintos estímulos. Es decir, si se acercaba algún animal, si se acercaba, si tenían contacto con alguna planta desconocida, si tenían ese contacto a lo mejor con algún factor ambiental. El ser humano tuvo que evolucionar precisamente para irse adaptando de manera consciente frente a esos mecanismos. El hecho de ponerse frente a un animal el cual tal vez lo atacaría, hizo que el hombre desarrollara esa capacidad de respuesta de secreción hormonal y de estimulación muscular, para lo cual al yo tener a un tigre sable frente a mí, mi respuesta va a ser que mi corazón bombee, que mi corazón lata más rápido, que mis músculos, que toda mi sangre se vaya hacia mis piernas porque tengo que correr. Entonces, se trata de una visión más allá, y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar, de los estresores. ¿Qué son los estresores? Denominamos estresores a los estímulos que provocan el desencadenamiento del estrés en un momento determinado. Todas aquellas situaciones en las cuales pues precisamente nos vemos estimulados precisamente para este tipo de situaciones. Si la respuesta del individuo ante el estímulo es negativa y le produce una angustia o malestar, se llama diestrés. Hablábamos del ejemplo de la máquina. Si una persona se ve rebasada precisamente por la capacidad de manipulación de piezas, le va a provocar un diestrés. Si por el contrario la respuesta es positiva y produce bienestar y alegría, se le denominará eustrés o estrés positivo. Por supuesto que hay estrés positivo. Un ejemplo muy claro es una persona que está realizando una actividad deportiva, llámese fútbol, llámese está en un maratón, llámese está en básquetbol o qué sé yo. Evidentemente esa situación, un ejemplo muy claro que se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, han visto un partido de voleibol en el cual las jugadoras, los jugadores se mantienen alertas. Fisiológicamente, su cuerpo está secretando una serie de hormonas y de estímulos psicológicos, fisiológicos, para mantenerse alerta de lo que hace el balón, para que con ello puedan responder precisamente ante ese estímulo. Evidentemente, a la larga esto produce bienestar, produce alegría, produce sentimientos positivos, y pues evidentemente esto es benéfico para este ejemplo. Muy bien. Si dos personas tienen distintas reacciones frente al mismo estrés secundario a factores particulares. Entonces decíamos que precisamente esta respuesta va a depender de la personalidad, va a depender de muchos factores. Va a depender también de los antecedentes, va a depender también incluso del medio. Vamos a ver que incluso el medio en el cual estamos interactuando, pues también hay factores que pueden condicionar que una persona tenga una respuesta positiva o negativa. Muy bien. Pues hay muchos factores en relación a los estresores sociales. Hay factores laborales, hay factores familiares y hay factores personales que pueden condicionar precisamente el que una persona se vea más o menos estresada. Ok.
Factores laborales, vamos a ver los factores que todos ya conocemos que hay en nuestro medio, factores físicos, químicos, factores dependientes del trabajo y factores dependientes de la organización del trabajo. Vamos a hablar ahorita puntualmente de cada uno de ellos. Factores familiares en relación a las relaciones interpersonales de familia, relaciones de educación, relaciones de convivencia y de cuidado. Y factores personales, pues principalmente el tipo de personalidad que nosotros tenemos. Es precisamente que yo en esta diapositiva pongo todos los factores. Sí, vamos a hablar de factores laborales, pero también vamos a hablar de factores familiares y factores personales. Reitero, vamos a hablar de manera integral de todo lo que trata el estrés. Porque al final de cuentas, muchas veces, esos factores familiares o personales los cargamos de manera subconsciente a los centros laborales y por ende, pues puede condicionar también un ambiente laboral no benéfico en relación a el estrés. Vamos a hablar entonces de factores laborales, factores físicos. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes había sido consciente de que la iluminación constante, el estímulo constante, nos mantiene en un estado de estrés? Tanto el exceso como el defecto dificultan la percepción correcta de los estímulos visuales, perdiendo mayor cantidad de tiempo invertido en el trabajo y creando mayor estado de tensión. Hablábamos de mantenernos en el estado de alerta. Entonces, si yo me mantengo en un estado de alerta permanente por un estímulo visual, evidentemente me va a provocar estrés. Ruido, cuando son muy graves y continuos, produce irritabilidad, fatiga y dificultad para la concentración. Esa fatiga mental, al no tener al tener falta de concentración, pues evidentemente también es un estresor. Temperatura, que bueno, ahorita todos estamos sufriendo con este factor físico. Es un factor muy importante, ya que de él depende el confort de la persona en su puesto de trabajo. Una temperatura elevada nos puede llevar a estados de somnolencia. Una temperatura baja nos lleva a la disminución de la capacidad o de la capacidad para manipular cuestiones manuales y por ende, esto puede desencadenar accidentes laborales. Entonces, estos tres factores, al verse muy expuestos, el trabajador puede desencadenar en accidentes laborales. Entonces, al final de cuentas, no solo se trata de una situación patológica, sino también de una cuestión mental, una cuestión psicológica. Factores químicos, la manipulación de ciertos materiales peligrosos tiende a llevar un estado constante de sensación estresante por el riesgo explícito a la operación. Evidentemente, el trabajador, si está consciente de que va a manipular químicos y tal vez si no tenemos buenas políticas, buenas estrategias en relación a la manipulación de químicos, el trabajador se va a ver en esta situación estresante. Un ejemplo más tangible pues sería la cuestión del equipo de protección personal. Entonces, una persona que es consciente en el cual no tiene un equipo adecuado de protección personal, pues se va a ver, pues bajo esta situación. La mejor forma de disminuir la acción estresora de los agentes físicos y químicos es el perfecto conocimiento y la prevención de riesgos junto con una buena formación del trabajador. O sea, buenas estrategias, buena gestión en relación a nuestras políticas internas en relación a riesgo químico. Vamos a hablar de otros factores que son dependientes del trabajo. Por ejemplo, la carga mental. Es la cantidad de energía y capacidad mental que las personas tienen que desarrollar para realizar su trabajo. Y esto lo quiero encaminar más para quienes realizan la cuestión administrativa. ¿Sí? El cerebro por sí tiene capacidad de captación de sangre mucho más que otros órganos. De hecho, es uno de los órganos que gasta más energía y que gasta más demanda de oxígeno y más demanda sanguínea. Es por ello que una persona que se ve rebasada o sometida a una gran carga mental va a terminar fatigada. Aunque no represente un esfuerzo físico, es muy importante aclarar que el trabajo mental también produce fatiga. Más adelante vamos a ejemplificar precisamente cómo es la curva en relación a una situación de estrés. Voy a adelantarme un poquito. Cuando hay una situación estresante, a la larga viene la fatiga, ¿vale?
Eh, una carga mental excesiva desemboca precisamente en fatiga psicológica. Los factores determinantes para la aparición de estas son nivel de atención requerido y ritmo del trabajo impuesto. Esta actividad mental se cuantifica con cantidad de información, análisis de información, memorización y utilización de la información. Ya hablábamos precisamente de los perfiles en los cuales nos vemos más expuestos precisamente para las situaciones estresantes, y uno de esos factores pues, es precisamente la cuestión de formación médico, enfermera, cuestiones administrativas, cuestiones de atención al cliente. Esto es lo que les decía, el cerebro humano representa aproximadamente el 2% del peso corporal y consume el 20% de oxígeno, o sea, una quinta parte del oxígeno y la glucosa. Una quinta parte de la energía que consumimos todos los días se va para el cerebro. Entonces, esto quiere decir que el cerebro puede consumir hasta unas 350 calorías en 24 horas. Esto es un 20% de lo que nosotros consumimos. Entonces, reitero, no todo el cansancio es físico, no todo el cansancio depende de la demanda anatómica, de la demanda a trabajos manuales, sino también depende de la demanda física, de la demanda psicológica y mental. Factores dependientes de la organización del trabajo. La jornada laboral. Evidentemente, las tendencias dicen que una persona en la cual no tiene una estabilidad en relación a los horarios se ve más sometida precisamente a situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque precisamente se ven, como dice aquí el punto número 1, se ven sometidos a cuestiones de inestabilidad en relación a las actividades extralaborales, relaciones sociales. Esto conlleva a una disminución en la motivación y comunicación con los demás, la productividad, el ritmo que precisamente hablábamos de la relación máquina contra trabajador, cuestión de salario, cuestión de horas extra, inseguridad en el empleo por el tipo de contratación que tengan, pluriempleo, cuestión de persona que tenga más de 2 actividades laborales, promoción profesional, sensación de satisfacción y bienestar por incentivo, el bienestar económico, las vacaciones o la autonomía, las relaciones con los compañeros, así como las relaciones con superiores, relaciones verticales, relaciones horizontales. Entonces, reitero, veamos precisamente la cuestión de estrés desde una perspectiva integral, donde no solamente vamos viendo que es cuestión laboral, sino también cuestión un poquito más en relación a exposición de riesgos, y también vamos a ver que hay cuestiones familiares y cuestiones sociales. Cuestiones familiares. Evidentemente las relaciones conyugales juegan un papel muy importante. Se dice que las situaciones de estrés aumentan cuando las dos personas trabajan. ¿Esto por qué? Pues precisamente por la compatibilidad de horarios, más cuando hay hijos, pues precisamente puede haber este conflicto en relación al manejo de horarios, la cuestión de enrolamiento en tareas domésticas, así como la administración de la economía doméstica. Relaciones con los hijos, enfriamiento por las relaciones al disminuir la calidad de tiempo, cuidado de familiares enfermos, síndrome del cuidador, que creo que en esta época de pandemia todos hemos sido testigos que muchas veces incluso se enferma más la persona cuidadora o se decae más la persona cuidadora que la persona que está padeciendo COVID. ¿Por qué? Porque la persona, muchas veces, o quienes padecieron más esta enfermedad, fueron las personas mayores de nuestras familias. Y muchas veces nosotros nos tocó, pues, precisamente ser el cuidador, y realmente el estrés, el cansancio, la fatiga mental fue más para la persona que fungió como cuidador a quien padeció la enfermedad. Convivencia con personas desempleadas, pues evidentemente es otro factor que por ahí puede contribuir, que sabemos ahorita también esta situación se dio mucho en pandemia. Tipos de personalidad. Hay 3 tipos de personalidad, hablando un poquito más de psicología. Personalidad A, B y C, la cual pues precisamente puede condicionar que una persona sea más sensible en relación al estrés. Una personalidad tipo A se caracteriza más por los logros, el control, temas competitivos, una personalidad más agresiva, ambiciosa, irritable y se mantiene en alerta constante. Una personalidad tipo B tiene preferencia por el trabajo en equipo, delegación de responsabilidades, no viven pendiente de sus horarios, disponen a menudo de su tiempo libre.
Y una persona con tipo de personalidad C es un poquito más, llamémoslo, introvertida, inhibición emocional, tiende a ser más conformista, tiende a ser más pasivo y a cierta tendencia hacia el pensamiento obsesivo. Entonces, este tipo de personalidades pues también va a influir en relación a cómo manejamos y cómo confrontamos el estrés. ¿Qué otro tipo de factores personales? Podemos encontrar individuos que por el tipo de confrontación a la cotidianidad sabemos que van a padecer estrés. Por ejemplo, esto es hablando de personas que más van a ser susceptibles al estrés. ¿Quiénes son más susceptibles al estrés? Personas conflictivas, personas introvertidas, personas con ansiedad y personas dependientes. Eh, Personas conflictivas, ¿por qué? Porque al estar frente a un estímulo, reaccionan de una manera de manera más susceptible, reaccionan con desadaptación ante cambios y funciones en herramientas. Personas introvertidas reaccionan intensamente ante cualquier problema, es decir, ven un estímulo y tal vez no lo lleguen a expresar, pero de manera interna pueden tener cuestiones psicológicas. Personas con ansiedad reaccionan internamente y también no exteriorizan el problema. Personas dependientes, incapacidad de resolución y pues tienen efecto de flota en el núcleo familiar. Entonces, estos son los tipos de personalidades que pueden tener más susceptibilidad en relación al estrés. Vamos a hablar ahora sí de lleno de qué se trata el estrés, qué es lo que nos puede producir de manera fisiológica el estrés. Hay un sistema que se llama, que viene desde la hipófisis, que es una glándula que se encuentra a nivel cerebral, y que esta hipófisis va a estimular a el sistema suprarrenal. Arriba de los riñones hay dos glándulas, las cuales son las responsables de estos sistemas de alerta. Muy bien, en la producción del estrés se implican fisiológicamente tres sistemas. El sistema endocrino, ¿a qué me refiero con esto? Cuestión hormonal, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque también el sistema inmunológico se puede ver implicado en cuestión de esta situación de alerta. ¿Cuáles pueden ser los principales síntomas? Por ejemplo, hablando sistema nervioso, puede haber tics, puede haber temblores, puede haber contracturas y puede haber tensión muscular. Por ejemplo, en el sistema inmunológico puede haber cuestiones que se pueden desarrollar hasta incluso asma, hiperventilación o alergias. Un ejemplo claro precisamente de la hiperventilación es cuando el estrés o este tipo de situaciones superan más allá, incluso ya hasta desarrollar una enfermedad como es la ansiedad, y vienen situaciones de crisis de ansiedad en el cual precisamente la persona se desencadena por este mecanismo, porque hay secreción hormonal, porque hay hiperestímulo en relación a la secreción de hormonas. Se dice, esto está bien redactado en los libros de fisiología. Los libros de fisiología dicen que incluso un estímulo físico puede ser igual a un estímulo psicológico, con el aumento hasta 20 veces en un momento en el cual la persona se ve estimulada. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en este momento recibo una herida, o si yo en este momento tengo un estímulo, por ejemplo, una situación estresante laboral, una situación estresante familiar, una situación estresante por algún factor físico, estos niveles hormonales pueden aumentar hasta 20 veces. Imagínense precisamente de qué tamaño entonces es la respuesta fisiológica que tiene el cuerpo. Puede desencadenar incluso, regresando a la diapositiva, cuestiones de úlcera péptida, colon irritable o incluso colitis. Puede desencadenar hipertensión, puede desencadenar taquicardia, puede desencadenar arritmias cardíacas o incluso migraña. Disminución del deseo sexual, coito doloroso, impotencia, eyaculación precoz. Este último va relacionado precisamente con el estrés nervioso. Ahora bien, recordando precisamente la segunda diapositiva que hablábamos, precisamente muchas de estas entidades, muchas de estas situaciones fisiológicas están relacionadas precisamente con la tendencia a la mortalidad a nivel nacional. Efectivamente, hablábamos por ahí, por ejemplo, de la hipertensión, hablábamos precisamente de las arritmias cardíacas, en el cual pues se relaciona con las enfermedades cardiovasculares. Hay un tipo de hormonas que se llaman catecolaminas.
como mencionaba, arriba de las glándulas, perdón, de los riñones, hay unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen, por así decirlo, dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte interna se le llama médula, la parte externa se llama corteza. Médula suprarrenal, corteza suprarrenal. La médula secreta principalmente estas hormonas, adrenalina y noradrenalina. La corteza suprarrenal secreta principalmente estas hormonas, corticosteroides y glucocorticoides. Ahora bien, como tal, cuando hay una cuestión de situación de estrés, de cualquiera de los múltiples estimulantes que ya vimos, de cualquiera de los estresores que ya vimos, va a desencadenar esta respuesta inmunológica, hormonal, neurológica. Realmente hablar de estrés es una situación compleja y una situación muy amplia en relación a la fisiología. Una cuestión de estrés va a estimular el hipotálamo y la hipófisis, que hablábamos precisamente de este tipo de hormonas, la cual la secreción de corticotropina va a estimular las glándulas suprarrenales y va a estimular precisamente este tipo de hormonas. ¿Y va a dar qué? Pues la respuesta al estrés. ¿Cuál es la principal respuesta al estrés o cuáles son precisamente esos signos o síntomas que puede presentar la situación de estrés? Aquí tenemos la lista de hormonas, aquí tenemos el efecto y aquí tenemos qué órganos afecta. Por ejemplo, vamos a hablar aquí, voy a ejemplificar la noradrenalina es una hormona que en los vasos, venas, arterias, va a producir vasoconstricción. Por ejemplo, la tensión arterial, hablando aquí, cuando se secreta, cuando estamos bajo este estímulo de situación de estrés, va a haber secreción de noradrenalina y adrenalina. La secreción de esta hormona puede producir tensión arterial elevada. Por ejemplo, vamos a hablar en cuestión del estrés en relación al intestino. Cuando hay secreción de noradrenalina, produce vasoconstricción y pues esto tiene efecto en el intestino. Ya hablábamos precisamente que a nivel intestinal, una de las cuestiones es desarrollo de úlceras, desarrollo de lesiones que pues pueden desencadenar en situaciones más letales. Esto es lo que decía, la cuestión de cómo se comporta el estrés, cómo se comporta esta respuesta en relación a una situación normal. Muy bien, la teoría fisiológica del estrés se trata de un sistema general de adaptación, conjunto de procesos fisiológicos en respuesta a distintos estresores. Hay 3 etapas: etapa de alarma, etapa de resistencia y etapa de agotamiento. Esto quiere decir, toda la respuesta inmunológica, hormonal y neurológica de la que ya hablamos pasa en conjunto por estas 3 fases. Primero, hay una fase de alarma. Voy a tomar el ejemplo en el cual vamos manejando. Yo voy tomando el volante con ambas manos y tengo que ir pendiente de todo lo que me rodea. Tengo que ir pendiente de las personas que van como peatones, tengo que ir pendiente de las señales de tránsito, tengo que ir pendiente de los demás carros que van a mi lado, tengo que ir pendiente de la situación del carro. Entonces, voy alerta de todo lo que me rodea. En ese momento, se activa mi sistema parasimpático. O sea, empieza a haber una ligera secreción hormonal, con lo cual mi tensión arterial aumenta un poco, con el cual mis músculos de los brazos se van a tensar. ¿Por qué? Porque tengo que sujetar bien el volante. Toda esta respuesta dura poco tiempo, pero el cuerpo necesita un tiempo determinado para recuperarse. Si el cuerpo no se recupera, entra en fase de resistencia. Lo normal es que exista esta fase de alarma que se mantenga, aquí sí, si pueden ver el cursor, que se mantenga precisamente en una cuestión de fase de resistencia, pero cuando dejamos de estar en ese estímulo, baja toda esa respuesta en relación al estrés. Y viene una fase de agotamiento. Manejo durante 30 minutos, dejo de estar frente a ese estímulo y me relajo. Esa es una cuestión normal. ¿En qué casos ya se vuelve patológico? Cuando esta fase de resistencia se vuelve permanente. Si yo manejo durante 5 horas bajo la misma situación de estrés,
¿Ustedes cómo creen que van a terminar los músculos de mi cuello, de mi espalda, de mis hombros y de mis brazos? Evidentemente voy a terminar con dolor, voy a terminar con una contractura, al estar precisamente con una estimulación visual, voy a terminar con dolor de cabeza, voy a terminar con todos esos efectos secundarios que por sí la hiperestimulación me provocó y por haberme mantenido en una fase de resistencia continua. Lo que comentaba, pues hay una serie de alteraciones metabólicas, es agotable y cuando viene el agotamiento, pues el colapso del organismo puede aparecer en alteraciones psicosomáticas. Un ejemplo muy claro, y me atrevo a decirlo, ejemplo de película, personas que reciben una lesión muy grave, vamos a poner un ejemplo de una herida penetrante en abdomen, desencadena toda esta respuesta y la persona se mantiene alerta, se mantiene activa, la misma adrenalina y noradrenalina va a mantener esa estimulación orgánica con la cual la persona va a mantenerse al tanto de lo que lo rodea. Pasa su fase de resistencia, llega al hospital la persona y ¡pum! Se nos deprime, se viene toda esa cascada con la cual la persona ya no va a tolerar esa fase de resistencia y esa persona se desvanece, esa persona fallece y pues es precisamente por esto, porque solamente estuvo estimulada bajo cierto tiempo, porque solamente estuvo cierto tiempo bajo la influencia hormonal, bajo la influencia de los estímulos nerviosos y bajo la influencia de esta respuesta fisiológica. Principales causas del estrés profesional, ya para ser un poquito más puntual, la tensión física o psíquica, el aumento de responsabilidades, el trabajo repetitivo, la inestabilidad laboral, aumento de carga mental, así como pues todos los días hay nuevas herramientas, nuevas modalidades, nuevas especializaciones en relación a nuestro trabajo y la desmotivación. ¿Cuál es el punto final del estrés? Pues el burnout, en el cual precisamente la persona ya estuvo en una meseta en relación a la resistencia, en el cual la persona ya no va a responder precisamente a todas las demandas que el puesto laboral requiera. Precisamente hay una patología laboral, la cual está asociada precisamente a personal de salud. Hay un agotamiento permanente de estado psicofísico que lleva un sentimiento de fracaso, con falta de interés a las personas que tenemos a nuestro cuidado tarea asignada. Dos de los síntomas más comunes son la depresión y la ansiedad. Entonces, el estrés puede anteceder a cuestiones psicológicas más complejas, como lo es la depresión y la ansiedad. Pero no solamente enfermedades, no solamente antecede a enfermedades más complejas, hablando en cuestión psíquica, sino también psíquica de la psique, sino cuestiones patológicas y fisiológicas como lo puede ser, ya hablamos, algo más tangible como la hipertensión, como la diabetes, ¿vale? ¿Cuáles son las principales consecuencias del estrés profesional? Básicamente, las consecuencias del estrés profesional puede desencadenar en distintos tipos de síntomas. Síntomas emocionales, puede haber síntomas cognitivos, puede haber síntomas conductuales y síntomas fisiológicos. Entonces, no solamente nos va a alterar un tipo de sistema, sino es multisistema en relación al estrés. Entonces, el estrés tiene precisamente llamémosle esa complejidad de que puede ser una cuestión multiafección, porque no solamente nos va a afectar en cuestión psicológica, fisiopatológica, sino también emocional, sino también conductual y cognitiva. Estos son los principales síntomas: dolor de cabeza, angustia e irritabilidad, cansancio constante y prolongado, cuestión incluso hasta desarrollar ansiedad, malestar estomacal, gastritis, colitis, falta de motivación, tensión a dolores musculares, insomnio, cambios de peso corporal sin aparentes causas, falta de concentración, problemas en la piel. Ya vimos precisamente por ahí una diapositiva que produce la secreción constante de adrenalina y noradrenalina, produce vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Que las venas y las arterias, el diámetro de estos disminuya y por tanto puede producir resequedad o problemas dermatológicos en la piel. Puede desencadenar, ya hablamos en cuestión de depresión, cuestiones un poquito ya más fisiopatológicas, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca,
diabetes, obesidad, depresión, ansiedad, problemas del piel como acné o incluso eczema, y problemas también menstruales. Al tratarse de un tema hormonal, puede interactuar con el sistema hormonal ginecológico en relación a las mujeres y pues puede producir alteraciones. Yo en lo personal, en la práctica diaria, siempre cuando alguien acude a la consulta, siempre me encanta hacer la pregunta, ¿y cómo estamos de estrés? ¿Vamos bien? ¿Vamos igual que siempre o más de lo normal? Regularmente, me atrevo a decir que esto se apega a la estadística que mencionamos, más del 75%, siempre su respuesta es más de lo normal. Y entonces me atrevo a decir que gran parte de la consulta para quienes llevamos los servicios médicos, gran parte de la consulta o de los síntomas o de las enfermedades que atendemos son estas. Son todas estas y prácticamente todas están relacionadas a la cuestión del estrés. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en relación a las medidas preventivas ante el estrés? Vamos a ver precisamente que no todo es cuestión de sistemas estratégicos o de cuestiones organizacionales, sino también hay algunas otras medidas que nosotros de manera personal e individual podemos llevar a cabo. Una de las estrategias, por ahí incluso tuvimos una charla al respecto por parte de Occupational Health, es aprender a administrar el tiempo de forma organizada. Evidentemente, el gestionar en qué invertimos el tiempo, en cómo lo distribuimos, pues nos lleva precisamente a crear estrategia para poder organizar nuestras actividades, el no acumular información, el no acumular actividades, y pues esto nos llevará a disminuir el estrés. Priorizar tareas y derogar. Entonces, siempre, mi recomendación es siempre empezar por lo más importante, dejar lo más difícil para el final del día, evitar incertidumbre de rol, siempre hay que ser claros con lo que describimos, ya sea de manera horizontal o ya sea de manera vertical. Realizar pausas cada 2 horas. Esta es una estrategia que en lo personal yo he sido testigo de cómo nos funciona en los distintos centros laborales. El hacer pausas activas no solamente es para cuestión ergonómica, también es para cuestión mental. El liberar, el darse un tiempo, pues también ayuda o contribuye a la productividad y al mantenerse alerta, beneficia en relación a la cuestión de mantenerse al tanto de las actividades. Tener un feedback sobre el desempeño, contar con el respaldo del jefe directo y organizar el lugar de trabajo. Importantísimo, organizar el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque el tener un lugar desordenado, ya lo hablábamos hace rato, puede ser que eso nos someta o nos mantenga estimulados o frente a algún estímulo. Por ejemplo, el ruido, por ejemplo, cuestiones químicas, por ejemplo, cuestiones de luz, por ejemplo, entre otras. Entonces, importantísimo este punto. Es muy importante, perdón, voy a tomar esa diapositiva, el verificar precisamente los estímulos físicos o químicos que tengamos a nuestro alrededor. Algo tan común que, por ejemplo, ya se ha mencionado desde hace tiempo, la cuestión, por ejemplo, del brillo de la pantalla, quienes tenemos ahorita una pantalla frente a nosotros. Algo tan simple como disminuir el brillo de pantalla, al final de cuentas se traduce en un estímulo visual, en un estímulo físico, el cual nos puede desencadenar en un dolor de cabeza, en un estrés sostenido. Algo tan simple como ponerse unos tapones auditivos. Sabemos que muchas personas son renuentes precisamente a la utilización de estos dispositivos, pero que a la larga no solamente te van a perjudicar tu sistema óptico, tu sistema auditivo, sino también cuestiones de estrés. Cuestiones de estrés las cuales se complican precisamente con la serie de enfermedades que llamemos. Cuestiones incluso de buscar, hablando en otro ámbito, hablar ayuda psicológica en caso de cuestiones familiares. Ya vimos que no solamente las cuestiones laborales y las cuestiones organizacionales en los centros de trabajo pueden producir cuestiones estresoras, sino también cuestiones familiares. Muy bien. Una estrategia, esta gráfica a mí me encanta, es organizar de esta manera nuestras actividades. Que es importante, no importante, que es urgente y no es urgente.
Si no es importante y no es urgente, se elimina esa prioridad. Si es no importante, pero urgente, se puede delegar. Si es no urgente, pero es muy importante, se planifica. Si es urgente e importante, se hace en este momento. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuestiones de organización personal también nos llevan a la situación de mantener una lista enorme de pendientes con la cual precisamente no organizamos, no gestionamos nuestro tiempo y nos puede conllevar a una situación de estrés, una situación de alerta, el estar pensando en todos nuestros pendientes. ¿Qué otras recomendaciones? Buscar ayuda profesional. El primer paso, como en cualquier otra situación, es reconocer. Reconocer que algo está pasando, reconocer que estamos bajo una situación estresora, reconocer que tenemos una cuestión incluso ya más complicada como estados de ansiedad. Buscar medidas alternativas como la meditación. Podrá sonar una respuesta muy cliché, pero puede ser una alternativa. Así como hablábamos de cuestiones de personalidad, también hay cuestiones de tipo de respuesta o de tipo de, llamémoslo así, tratamiento para el estrés. Puede que a mí me funcione la cuestión de realizar deporte, pero la persona que esté frente a mí puede ser que lo que le funcione sea meditar precisamente. Cada persona, entendamos eso, cada persona es distinta y cada persona va a atacar el estrés de manera particular. Asegurar condiciones físicas adecuadas, ya hablábamos hace un momento, si por sí yo tengo que ir alerta en mi centro de trabajo, me ayudaría más saber que yo estoy en una condición segura. Relajarse fuera del trabajo, buscar alguna actividad, algún hobby, algún deporte que precisamente nos ayude a separar la situación estresante de la no estresante. Porque si nos mantenemos en estrés dentro del trabajo y continuamos en estrés fuera del trabajo, pues entonces somos más propensos a desencadenar todas las respuestas de las que ya hablamos. Práctica del diálogo constante. Muchas veces el exteriorizar los síntomas que nosotros tenemos puede precisamente conllevar a la mejora del estado de estrés. Medidas personales, por supuesto que el ejercicio ayuda a la disminución hormonal de algunas, digámoslo así, de algunas malas hormonas o de algunas malas respuestas en relación al estrés. La dieta, esto es un tema con precisamente con los nutriólogos, ellos nos asesoran muy bien en relación a que hay una dieta o hay alimentos que pueden condicionar en relación a mantenernos, a controlar un poquito, a ayudar al estrés, pero también es muy importante llevar una dieta, ya que la secreción continua de estas hormonas que hablábamos nos ayuda a la retención de algunos macronutrientes como son grasas y por lo tanto condicionar precisamente el aumento de peso. Y establecerse un termómetro. Yo no pongo un parámetro para saber cuándo es estrés y cuándo no es estrés, porque hablábamos de precisamente de la cuestión de individualidad, de que cada persona es distinta, de que cada persona tiene una condicionante para verse sometida a estrés. Entonces, si estamos hablando que cada persona debe de tener precisamente un termómetro de manera personal o individual, si para mí el manejar 5 horas puede ser que para mí no me perjudique, por mi personalidad, por mi demanda laboral, por mis cuestiones familiares, puede ser que a mí no me perjudique, pero puede ser que otra persona al manejar 20 minutos, por su tipo de personalidad, por el tipo de actividad y demás, puede ser que sea una situación devastadora para esta persona y precisamente no tolere el estar bajo esta situación estresante. Entonces, seamos precisamente conscientes de que cada persona es distinta, cada persona va a manipular el estrés de manera personal, cada uno somos distintos, cada uno reaccionamos de manera pues distinta y personal. Pues muy bien, pues yo les agradezco mucho por acompañarme. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Emi, muchas gracias. Sin duda lo que nos compartes el día de hoy en este webinar es de suma importancia para todos.
la gestión del estrés es clave para poder continuar con nuestras metas y nuestros objetivos. Como lo comentas, también tenemos un podcast de gestión del tiempo que lo pueden encontrar en Occupational Health México. Así nos encontramos en nuestro canal de YouTube. Y ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si es que tienen alguna preguntita que no, pues, hicieron alrededor de la charla, ahora es el momento. Y si no, de todas maneras, se pueden acercar a nosotros en cualquier punto y nosotros con mucho gusto vamos a contestarlas. Aquí me preguntan que si vamos a compartir la grabación de este webinar. Y sí, siempre compartimos las grabaciones, entonces de eso no se preocupen. Van a poder contar con el material para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Creo que no tenemos preguntitas, Emi. Entonces podemos dar por concluido el webinar del día de hoy. Esperamos que este webinar sea útil para ustedes y sus colaboradores. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor Emilio. Y pues excelente webinar como siempre. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.